Bueno, pues como todos los fines de semana, ya nos acompaña hoy aquí en cabina el doctor Manuel Lavariega. Tocayo, bienvenido. Amigo, ¿cómo estás? Muy buen día, muy buena tarde a ti, a todo el auditorio y también a todo el equipo acá en cabina. Gracias. Oye, a ver, ayer quedó un tema pendiente, creo que hay por ahí 2 temas pendientes. ¿Con cuál arrancamos? Sí, teníamos 2 temas, prácticamente hoy vamos a platicar del tema de los primeros auxilios, que ya lo platicamos aquí contigo en algún momento, pero no nos vamos a cansar de hacer énfasis en esta actividad porque es súper importante para salvar vidas y también vamos a platicar un poquito del vértigo. Fue el Día Mundial, ¿no?, de los primeros auxilios. Sí, fue el Día Mundial de los Primeros Auxilios y este tema pues trae mucha importancia y tiene mucha trascendencia porque finalmente recuerda pues todo lo que ha sucedido en los últimos días y cómo los primeros auxilios son tan necesarios para poder apoyar a la gente que se encuentra en una condición de riesgo o que tiene una urgencia médica. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son todas estas actividades que encaminamos para poder favorecer y salvar la vida de una persona en lo que llega el servicio médico de emergencias o tiene contacto con un servicio de urgencias en un hospital. Son todas estas medidas que encaminamos para poder justo actuar en esas situaciones de mucho riesgo en donde la vida de una persona está complicada, está, valga la redundancia, en riesgo y nosotros tenemos estas herramientas y estos conocimientos básicos para hacer la diferencia entre que viva o que pueda lamentablemente fallecer. ¿Cómo empezar a actuar, no? Porque estamos en cualquier lugar, nos puede agarrar una emergencia. En cualquier lugar, en cualquier momento, cualquier día y en la situación menos imaginable, personas que se caen en la regadera de la casa, personas que se resbalan con el suelo mojado, personas que caen de la escalera o en un escalón, que se cortan en la cocina, o sea, cualquier momento puede suceder una urgencia médica y a veces pensamos que no nos puede suceder a nosotros y hay casos en donde simplemente una herida cortante, es decir, cuando estamos en la cocina preparando la comida, le pegamos a un vaso grande, a una arteria y eso pues nos puede generar una condición de riesgo para incluso poder perder la vida. ¿Quiénes son los que deberían de...? Yo creo que todos debemos estar capacitados en los primeros auxilios, por lo menos saber qué hacer en los casos más comunes, ¿no? Pero, por ejemplo, en restaurantes, en algunos centros de esparcimiento, etcétera, pues muchos de los meseros, los encargados deben saber también un poquito más allá cómo reaccionar, ¿no? En realidad todos tenemos que saber primeros auxilios, incluso hay cursos para niños para primeros auxilios, porque fíjate, una condición importante que vale la pena señalar, a veces los niños son los que se quedan con los abuelitos se infartan y entonces los niños son los que activan el servicio de emergencia y son los que pueden ahí proporcionar estas primeras atenciones, estas primeras acciones para salvarle la vida a los adultos mayores, entonces por eso es importantísimo. Hoy hay cursos de primeros auxilios incluso en niños. En niños, sí es importantísimo que desde pequeños se les esté instruyendo para saber qué hacer, ¿eh? Todos tenemos que saber primeros auxilios. Si tienen oportunidad de tomar un curso para poder tener estos conocimientos, vale mucho la pena. Sobre todo, pues aquí mismo en El Heraldo tenemos estos dispositivos que se llaman DEAS, que son los desfibriladores automáticos externos, que sirven para poder salvar a una persona de algún infarto. No sé si tuviste la oportunidad de ver en las noticias, por ejemplo, en la Liga Española, hubo una persona en la tribuna que cayó lamentablemente en paro cardíaco, por ahí lo comentaste también tú. Sí. Y justo, pues, el que le acercaron un desfibrilador automático externo a la tribuna, incluso el portero de uno de los equipos corrió para llevar el desfibrilador automático externo a la tribuna y afortunadamente pudo otorgarse esta atención y el paciente salvó la vida. Entonces, fíjate, este hilo tan delgado que existe entre la vida y la muerte y entre una mínima acción que realmente se convierte en una gran actividad que le salva la vida a las personas. En el tema de primeros auxilios, ¿das algunas recomendaciones? Pues yo creo que la principal recomendación es buscar un curso y tomarlo. No tengan miedo porque puede incluso pasarnos hasta nosotros solos, estar comiendo solos en casa, atragantarnos con un pedazo de carne y el saber qué hacer y cómo actuar en ese momento nos puede incluso salvar la vida a nosotros mismos, pero no solo a nosotros, sino a todo nuestro entorno en donde nos encontremos puede ser ese diferencial. Hay muchos cursos en la Cruz Roja, hospitales privados. Muchos cursos, búsquenlo y el que sea de primeros auxilios, tómenlo, evidentemente con pues lugares reconocidos, lugares que tengan acreditación, lugares que estén certificados, porque sí nos hemos encontrado que a veces se encuentran charlatanes que dan cursos que ni siquiera son de primeros auxilios y que no tienen absoluta idea de qué es lo que deben de hacer, pero sí es importantísimo
prepararse para poder salvar una vida. Eso es una. Y luego íbamos a hablar de... Íbamos a platicar del vértigo, que es una condición que justamente afecta a muchas personas. No sé si les ha pasado esta sensación de mareo, esta sensación de como si estuviéramos en la montaña rusa y que todo se mueve. Eso se define como vértigo. Es una condición que principalmente en el 90% de los casos afecta al oído, afecta a la parte interna del oído. Hay unas piedritas dentro del oído que se llaman otolitos que están flotando en un conducto dentro de la orejita, y estos son los que nos dan esta sensación de posición, esta estabilidad. Cuando estas piedritas se mueven dentro del oído, se generan mensajes erróneos al cerebro que mandan una señal de otra posición. Por eso tratamos, digamos, de estabilizarnos, pero lejos de estabilizarnos, pues nos mareamos más. Aquí es importante mencionar, muchos de estos casos tienen que tratarse, o la mayoría de estos casos tienen que tratarse con unas maniobras que se llaman maniobras vestibulares. Movemos la cabeza en ciertas posiciones los médicos para poder reposicionar estas piedritas y quitar el vértigo. Es lo que se tiene que hacer como tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas? Mareo. Es correcto. Entonces, por eso es importantísimo acudir con un médico especialista en esto, o un médico que tenga el conocimiento para poder aplicar estas maniobras, que son muy sencillas. Se cuelga la cabeza, se mueven de un lado a otro y se reposicionan estas piedritas dentro del oído y tan, asunto arreglado. Porque hay pacientes que tienen años con vértigo, les dan medicamento y realmente lo que se tienen que hacer son simples maniobras vestibulares, y con eso estamos listos. Si me da vértigo en algún lugar, en algún espacio, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Guardar la calma, esperar a que pase la crisis de vértigo, obviamente pues estar acompañado porque podemos caernos y lesionarnos, y acudir al médico que tiene la preparación suficiente para poder hacer estas maniobras vestibulares. Regularmente lo hace el otorrinolaringólogo, el neurólogo o el neurootólogo, que son los médicos que tratan estos padecimientos, pero un médico general que sepa hacer maniobras vestibulares puede quitar estos síntomas sin vértigo, medicamento, y en 3 minutos. Perfecto. Oye, importantísimo lo que nos estás platicando. La gente que te viene escuchando a esta hora, ¿dónde te puede seguir? Claro, me pueden encontrar en todas sus redes sociales como Dr. Lavariega Saráchaga, y también en mi página web. Pongan en su buscador favorito mi nombre y ahí les aparece toda la información al respecto. Y también los miércoles en el programa que tenemos ahí en Caldero Radio para poder platicar de muchos temas. Este miércoles vamos a platicar de la hipertensión arterial, así que los invito también a que nos escuchen por allá. Temazo, hipertensión arterial. Un montón de gente tiene hipertensión y lo peor es que no lo sabe. Exactamente. Oye, qué interesante. Muchas gracias, tocayo. Un gusto. Gracias a ti, gracias al auditorio y también gracias aquí a todos en cabina. Gracias, el doctor Manuel Lavariega. Aquí cuando son las 3 de la tarde con 48 minutos.